En el curso Lectura Comunitaria de la Biblia se nos asignó aplicar métodos de estudio bíblico con diferentes grupos y este fue el resultado. El primer grupo aplicó el método ver, juzgar y actuar, el cual propone hacer una lectura personal y en voz alta para luego aplicarse el método del goteo solo en la lectura. Se medita en silencio y sobre lo leído y luego se socializa sobre ver, con objetividad, qué interpreta el texto, qué revela. Juzgar a la luz del Evangelio, qué se desata, qué he aprendido de las palabras y gestos de Jesús, me cuestiona cómo, y actuar como discípulo de Jesús, cómo aplico para bien y para mal lo leído. Juan 15:1. Okay. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Este método fue aplicado en un grupo de maestros, los cuales están encargados de enseñar a otras personas, también adultos. Estos maestros son personas de diferentes profesiones del conocimiento. Sus edades oscilan entre los 25 y los 60 años. El siguiente método a aplicar es el método de los personajes. Estuvo a cargo de personas que trabajan con teenagers, es decir, con adolescentes de 10 a 13 años. Se armaron 2 equipos en los cuales se explicó este método, que consiste en identificar los personajes de un texto bíblico, qué hacen, qué intereses defiende, cómo actúa Jesús, qué dice. También se compara, se confronta entre el actuar y el decir de los personajes y también el actuar y las palabras de cada personaje. Además de qué exige Jesús a los personajes mencionados en el texto, qué exige para nosotros hoy, es decir, un desafío, un aprendizaje y a qué nos comprometemos de acuerdo a lo aprendido. Las personas a cargo de desarrollar este método de estudio se desafiaron a hacerlo con textos del Antiguo Testamento, como es el caso de Nehemías, la historia de reconstrucción del templo, y también en la historia de redención y restauración de Ruth y Noemí. El método de estudio bíblico de los 4 lados profundiza el contexto analizando 4 aspectos importantes: económico, social, político y cultural, es decir, tradiciones e ideologías. Para poderlo lograr o desarrollar se organizan las personas en 4 equipos de trabajo y se asigna un aspecto a cada uno. Ellos respondieron en lo económico cómo se vivía, qué grupos económicos existían, cuál era su fuente de riqueza. En lo político se respondió cómo gobernaban, cómo eran las leyes, qué poder tenían. En lo cultural, hablando de las tradiciones, cuáles eran las expresadas en el texto, qué es lo que los diferentes grupos pensaban de acuerdo a la parte social, los gobernantes, la relación entre los hombres, las mujeres, la religión, cuál era el verdadero problema social y también la parte social, cómo se relacionaban las personas. Habían grupos sociales, quiénes son los marginados, por qué. Todo esto se resolvió teniendo en cuenta el Salmo 58 y también el libro de Ezequías. El método de los 4 lados se quiso aplicar con este equipo de personas, 6 personas en total, 3 parejas, que tienen la asignación de levantar nuevas iglesias en 3 puntos estratégicos del Valle del Cauca. Al ellos aprender a identificar los 4 aspectos en un texto bíblico, también lo lograron hacer en sus comunidades. El método de estudio bíblico del goteo fue aplicado en un equipo de líderes de jóvenes mujeres comprendidas entre los 27 y los 35 años. Se les explicó que este método requiere leer un pasaje bíblico de forma personal, luego un versículo cada miembro del equipo en voz alta y se comparte la frase o la palabra que más les llamó la atención. Luego lo desarrollamos y compartimos, socializamos preguntas específicas con base en el texto. Cada participante debe estar compartiendo y aplicando lo aprendido en su vida con las siguientes preguntas: una síntesis o resumen del tema, ¿qué dice el texto desde una mirada personal? ¿Qué le digo a Dios? Es decir, un compromiso que voy a hacer con él a partir de la lectura. ¿Qué debo hacer? Es decir, el desafío que me está planteando el texto luego de haberlo leído y compartido. Y por último, un compromiso, una tarea a realizar. ¿A qué me comprometo yo con Dios? Pero ¿cómo voy a realizar también esa asignación? Con chicos que lideran jóvenes desde los 23 años hasta los 38 años se aplicó el método de estudio bíblico del mensajero,
que tiene por intención descubrir el mensaje de Dios, que es considerado una buena nueva, es decir, una muy buena noticia para todos. Este consiste en escoger un texto, preferiblemente de un evangelio, identificando cuál es la buena noticia. Y cada miembro del equipo debe responder cuál es la buena noticia sin repetir. Se lee nuevamente y con mutuo acuerdo se llega a la conclusión de cuál es la noticia más importante para analizar. Aquí se resuelven preguntas tales como ¿por qué es una buena noticia? ¿Para quiénes es la buena noticia? ¿Quiénes aceptan y quiénes cumplen esta buena noticia? Aprendemos a indagar más sobre alguna duda. Y pues la idea es, digamos, estar aquí para poder despejar lo que quieran recibir en su corazón. ¿Seguiría usando este método de estudio? Sí, claro. Pues me gustó ese tema porque me da como ir más allá a lo que dice esa palabra, entender más lo que dice. ¿Lo seguiría usando? Sí, me encantó. Nos permite ser más prácticos a la hora de evangelizar. O sea, es un método para evangelizar contundente. Me pareció muy bueno porque le ayuda a uno cuando uno saca mensajes para las células, ¿sí? Para saberlos desarrollar y saberlos explicar con más atención y más claridad. Me gustó este método porque me ayuda a identificar una idea principal de lo que tanto me quiere decir la palabra de Dios y así como a tener un orden y comprenderlo y así impartirlo. Cuando usted nos planteó el método de estudio, entonces nos dijo que se podría estudiar en familia, ¿no? Que pudiera estar reunido con la familia, entonces vimos que esta historia es perfecta para eso. La historia que escogimos. La historia que escogimos porque es una evidencia. Ruth, Noemí, cuando salen de su tierra. Entonces, lo que vivimos, desplazamiento de los venezolanos, cuando vimos la pandemia, entonces podemos esta historia agregarla a nuestra vivencia. Este método me pareció muy práctico, por lo que a veces uno siempre se enreda con cuestiones bíblicas, pero no, me pareció muy práctico el ver, juzgar y actuar, donde va como al grano. El grano siempre basado en lo que dice la palabra. Este método de estudio es muy bueno, pastora, es una opción más para uno aprender la Biblia de otra forma, tener otras opciones de analizar un versículo, de aprender de la palabra para poder transmitirlo, se vieron cosas nuevas. A mí me gustó, muchas gracias.